¿Cómo están, hermanos y amigos de Buenas Nuevas Canal? Les damos la bienvenida a este su programa Solo por la Obra del Señor con Soraya Bernal. Si hago lo bueno, agrado a Dios, y si dejo de hacerlo, ya no le agrado. Este es el testimonio de la hermana Sara Anglas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Anglas y aquí les voy a citar un pasaje bíblico para que puedan entender cómo yo pude recibir en mi corazón al Señor. Si me acompañan en el libro de Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con este versículo yo pude entender en mi corazón quién era yo. Un poquito recordando acerca de mi pasado, en mi corazón había mucha tristeza por la cuestión de la pérdida de un ser muy querido, amado. Era mi hermana. Mi hermana falleció y a raíz de este gran dolor en mi corazón habían muchas interrogantes, muchas preguntas. Y como que yo reclamaba a Dios por esta situación. Así yo en mi corazón había como siempre una incógnita, siempre habían preguntas. Entonces, ¿cómo les puedo decir? Muchas interrogantes acerca de Dios. Como sabemos nosotros por tradición somos católicos, ¿no? Nacimos en un hogar católico y siempre nos hablan de Dios. Yo también estuve en colegio parroquial, ¿no? Pero aún así, por más que yo he escuchado hablar de Dios, no podía entender muchas cosas de Dios. Así que un día sí, tocaron mi puerta, me buscaron y a través de mi hijo el mayor, yo pude llegar a la iglesia, ¿no? Al servicio de un servicio dominical de los niños. Así yo pude llegar y así yo también pude participar de un campamento. En este campamento empezaron a compartir acerca de Dios y cuál era la voluntad de Dios. Realmente a mí eso, mientras que yo iba escuchando, iba como que, ¿cómo les puedo decir? O sea, iba impactando a mi corazón cada palabra que yo escuchaba, ¿no? Y la palabra que más me impactó fue esta, ¿no? De Romanos. Porque cuando yo era niña no entendía por qué yo hacía lo malo y también hacía lo bueno. Entonces yo llegué a una deducción. Yo soy mala porque hago lo malo y cuando estoy haciendo eso estoy con el diablo, por decirlo así. Y cuando hago lo bueno, estoy con Dios. O sea, yo misma tenía esa deducción a partir de los 9 años, 10 años. Pero cuando yo escuché esta palabra de Romanos, yo entendí acerca de mi condición, de mi naturaleza, quién era Sara. No por mi propia opinión, no por mi propio concepto, podría decirlo así, sino bíblicamente yo pude entender 100% quién era Sara y por qué yo me comportaba en ese tiempo así. O sea, todo fue a causa del pecado, a causa de un solo hombre, ¿no? Y que yo era pecadora por herencia.
Así como yo me apellido Anglas por herencia de mi padre y de la familia de mi padre, igual yo también tenía el pecado por una herencia, ¿no? Por Adán. Así, escuchando el Evangelio, escuchando acerca aquí de Romanos, todo el capítulo 3, y también en el mismo capítulo 3 de Romanos, en el versículo 20, pues mejor desde el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto abrió más acerca de mi entendimiento. Entonces pude entender, porque yo desde muy pequeña, como católica, me enseñaban a cumplir la ley, pero yo no podía cumplir la ley, no lo podía hacer, era imposible. Entonces, a través de estos versículos, a través de la palabra de Dios, pude entender quién era yo realmente, acerca de mi maldad, de mi raíz, de mi origen, y también acerca de que yo por mí misma no podía cumplir la ley, no podía. Es imposible, porque como dicen, la ley no fue dada para cumplirla, sino para que toda boca se cierre y quede bajo el juicio de Dios, e inclusive, ¿no? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así yo pude entender acerca de mí, acerca de mi origen, de mi maldad. En realidad llegó el verdadero arrepentimiento a mi corazón. El verdadero arrepentimiento a mi corazón, ¿en qué sentido? No es un arrepentimiento como normalmente conocemos, llorar mucho, ¿no? Ponerse muy triste o muy sentimental. El verdadero arrepentimiento es saber quién soy yo a través de la Biblia, mi origen a través de la Biblia. Entonces, ese arrepentimiento, cuando yo entendí quién era y por qué hacía lo malo y por qué era así, disipó todo, y así yo pude entender acerca de mi maldad, quién era Sara. Y así, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra de Dios, yo pude recibir a Cristo en mi corazón. Gracias a la palabra de Dios, yo pude ser justa, santa y perfecta. No por mí, no por mi obra, no por mi esfuerzo, no porque yo me esmeré mucho, sino la misma palabra fue hurgando mi corazón poco a poco, fue abriéndome el entendimiento, y así yo pude recibir la salvación. Así yo pude recibir a Jesucristo en mi corazón y pude ser limpia de mis pecados. Y también aquí en Efesios, en el capítulo 1, el versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, con mayor razón, yo pude confirmar más que yo ahora soy hija de Dios. No porque yo quise, Él me escogió, como dice aquí, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que este mundo se creara, ya yo estaba en el corazón de Dios que yo iba a ser su hija. Todo lo que pasó en mi vida solamente fue obra de Dios para que en el momento adecuado, en el tiempo de Dios, yo pueda recibir a Jesucristo en mi corazón. Gracias al Evangelio, gracias a la palabra de Dios, ahora yo puedo vivir tranquila. Sé que el día en que yo me vaya de este mundo, yo sé a dónde me voy directamente. Yo sé mi lugar. Ya mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo ya sé que directamente me voy al reino de Dios, junto a mi Padre Dios, el cual me amó
entregando a Jesucristo por mí, Jesucristo entregando toda su sangre por mí, ocupando mi lugar, porque esa cruz no era para Él, era para mí. Pero Dios me amó tanto que cambió el lugar en el cual yo tenía que estar, lo cambió y puso a Jesucristo en vez de mí. Eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes acerca de cómo yo pude recibir a Jesús en mi corazón. Y ahora puedo decir, muy confiada en Dios, con mucha convicción, ya no tengo pecado y soy libre del pecado, no solamente por un momento, para siempre. Eso es todo, eso es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias por escucharme. Gracias, Sarita. Después de conocer mi origen, mi maldad, el arrepentimiento verdadero llega a nuestra vida y con él la luz del Evangelio. No te olvides de suscribirte, escribe tu comentario, síguenos en las redes sociales. Que Dios bendiga sus hogares. Hasta la próxima.